El pasado 1 de marzo nos dejaba un hombre que fue considerado por todos una leyenda. El 8, todos supimos que para nuestro pesar, que Akira Toriyama a la edad de 68 años había fallecido por un derrame cerebral agudo. Su fallecimiento ha conmovido a todo el mundo y no es para menos, ya que como sabéis, Akira Toriyama es el mangaka de Dragon Ball, conocido en otros países como Bola del Dragón o Zero y el Dragón Mágico. Sí, eso existe, no me lo he inventado, que conste. El anime se hizo tan popular que llegó a todo el mundo sentando las bases de muchos shones de hoy en día, convirtiéndose en la inspiración de muchos. Incluso en el mundo del deporte, específicamente en el fútbol, se le hicieron homenajes. Y hoy, en este canal, vamos a hacer un homenaje ya que es muy conocido gracias a Bola del Dragón. Pero, seguramente, no sabíais que también ha sido muy importante en la industria de los videojuegos. A ver, no tanto como en el anime, pero gracias a él existen varios videojuegos con su estilo tan característico, además de una saga entera. Así que sin más dilación, comencemos. Dragon Quest. Y si tenemos que hablar de Akira Toriyama y videojuegos, tenemos que empezar con el precursor, donde trabajó por primera vez, y fue nada más y nada menos que con Enix, en lo que se acabó convirtiendo en toda una saga de videojuegos, Dragon Quest, aunque bueno, en Norteamérica hasta 2005 se conoció como Dragon Warriors, aquí cada uno con su tema. Y no es de extrañar, solo hay que ver el héroe de cada entrega y te parecerá inmediatamente un personaje de Dragon Ball. Y sí, hay héroes que a lo mejor no se parecen como el del 8 y el del 11, pero siempre habrá alguien en el grupo que se parecerá. Por ejemplo, Angelo de Dragon Quest 8 se parece a Trunks, aunque bueno, Angelo es bastante mujeriego. Me sorprende que haya sobrevivido a este ataque ígneo. Y el héroe cuando se mentaliza a 100, pues bueno, sobran las palabras. Y también está... que no lo diga aún, que lo deje para el final. Vale, scusi, ragazzo. Y en el 11 está Eric o Camus en japonés. Para los que no hayan jugado Dragon Quest y esté diciendo héroe todo el rato y os resulte raro, es porque el protagonista principal se llama héroe. Tú le puedes poner el nombre que quieras. Dragon Quest, aparte de videojuegos, tiene mangas y animes. Y, además, actualmente Dragon Quest forma parte de la cultura japonesa, tanto que sus palabras se han llegado a incluir en el diccionario japonés. Hay muchas anécdotas sobre Dragon Quest. Una de ellas es que al parecer, cuando salió el Dragon Quest 3, tanto en colegios y empresas hubo muchas personas que no fueron a trabajar. Todo para hacer cola en las tiendas para hacerse con el juego. Dragon Quest es, sin duda, una saga icónica en Japón. Es más, el enemigo más básico e icónico de los Dragon Quest, el limo, lo creó él. Originalmente, cuando pensamos en el limo, era un montón de sustancia viscosa y se lo dimos a Toriyama-san para que hiciera un dibujo y lo convirtiera en un monstruo adecuado. Nos lo habíamos imaginado como un charco repugnante de baba, pero cuando regresó con ese monstruo en forma de lágrima de forma perfecta, pensamos que era perfecto. Eso es parte del poder de Toriyama de tomar algo como un charco de baba y usar su imaginación para convertirlo en un gran personaje. De hecho, se convirtió en la mascota de los Dragon Quest y de la compañía, aunque a los chocobos no les hace mucha gracia. Aunque bueno, los limos también tienen su propia subsaga de videojuegos llamada Slime Morimori. ¿Qué os gusta más? ¿Chocobos o limos? He de hacer un pequeño inciso antes de pasar al siguiente juego, y es que el compositor de Dragon Quest, Koichi Sugiyama, falleció el 30 de septiembre de 2021, el cual fue una gran inspiración para Nobuo Uematsu. ¿Por qué? ¿Por qué siempre se tienen que ir los grandes? Chrono Trigger. Otro juego en el que trabajó fue en Chrono Trigger. El desarrollo del juego fue supervisado por Hironobu Sakaguchi, el creador de Final Fantasy, y por Yuji Ori, director de Dragon Quest. Y los personajes los diseñó Akira Toriyama. Bueno, se nota que los ha creado él. Y la historia del juego es bastante curiosa. La historia del juego sigue a un grupo de jóvenes aventureros que fueron transportados a través del tiempo accidentalmente y descubrieron que el mundo iba a ser destruido en un futuro lejano. Jurando prevenir este desastre, viajan a través de distintas épocas para descubrir la forma de salvar al planeta. Puedes viajar a la prehistoria, antigüedad, edad media, presente, cataclismo, futuro y al fin de los tiempos. Además de todo esto, Chrono Trigger no fue solo un bestseller, sino que también fue bien recibido por la crítica. Tobal N1.
Este seguramente no sonará de mucho, porque a mí tampoco me sonaba hasta ahora. Este es un juego de peleas desarrollado por Dream Factory y publicado por Squaresoft. Los personajes y escenarios fueron diseñados por Akira Toriyama, y hasta se podría decir que las letras de la portada del juego también. Tobal N1 tiene lugar en el año 2048, en un planeta ficticio llamado Tobal, que cuenta con grandes depósitos de molmorán, un mineral que se puede utilizar como fuente de energía. En este año se celebra la edición 98 del torneo de artes marciales del planeta para determinar quién tiene los derechos sobre el mineral. Un número de humanos y alienígenas se inscriben para competir por el título. Curiosa forma de decidir el destino de la energía del planeta, pero vale. Cabe destacar que el juego incluye una demo de Final Fantasy VII y vídeos de Final Fantasy Tactics, Bushido Blade y Saga Frontier. Antes de pasar al último, haré mención especial de algunos, los cuales son Gyrotheter y Fantasian y Jump Force, aparte de la gran cantidad de juegos de Dragon Ball que hay. Y sin más dilación, pasemos al último, Blue Dragon. Como viene siendo costumbre, Akira Toriyama se encargó del diseño de personajes, y Hironobu Sakaguchi supervisó el desarrollo del juego, un juego que supongo fue un intento de vender la Xbox en Japón. Pero si miráis las ventas de la Xbox en Japón son irrisorias. Dejadlo ya, que Japón nos quiere. Quiero preguntaros una cosa sobre este juego, y si es si lo conocisteis por el anime, porque yo lo conocí por el anime, de los últimos que llegó a retransmitir Cartoon Network, al menos aquí en España. Blue Dragon llegó a tener dos animes, Blue Dragon y Blue Dragon Tenkai no Shichiryu, que significa Blue Dragon y los 7 dragones del cielo. Iba a haber una tercera temporada, pero debido al bajón de audiencia de la segunda temporada no se llegó a hacer. Por cierto, la otra temporada que se estrenó al otro lado del charco les llegó totalmente censurada, y realmente hay algunas partes que quedan muy ¿what the fuck? Por la censura. Aquí, por ejemplo, parece que Maru Maru tiene un fetiche por los zapatos y que Klux se sonroja por ver un zapato. Es que eso es muy... Si estáis interesados en verla sin censura, os dejo un link en la descripción para que podáis verla en audio latino. Eso sí, hay partes en japonés o lo que dicen no tiene nada que ver por la censura. También voy a dejar un link en español de España. Tened en cuenta que el anime es de años y YouTube con el tiempo baja la calidad de los vídeos antiguos. Os recomiendo verlo en el audio original. Eso sí, los que seáis de España y lo veáis en español os llevaréis una sorpresa, ya que el villano principal tiene una voz muy querida por muchos. Y también os dejo un link a una página por si queréis ver algunas cosas que censuraron. Hago un pequeñísimo inciso para comentaros que cambiaron el nombre del canal. A partir de ahora se llamará King of Kenryoku, en vez de King of Kenryoku. Solamente es el cambio de una letra, pero por si acaso os lo comento. Y si todo va bien, se vienen cosillas interesantes en el canal. Así que suscribiros, like y campanita, y ahora sí, continuemos. Por último, podríamos hablar de juegos a los que jugar. Como yo suelo jugar a los Dragon Quest, no puedo recomendaros otra cosa. El Dragon Quest Builders 2 es de construcciones estilo Minecraft, pero mucho mejor. Tiene un modo historia y según la vas completando se irán desbloqueando zonas y mejoras para construir libremente en una parcela. Además de que podrás jugar con amigos. El Dragon Quest Heroes os gustará si os gustan los Dynasty Warriors. Y por último, he jugado a los Dragon Quest de la saga principal. Dragon Quest 8 y el periplo del rey maldito, y el Dragon Quest 11, Ecos de un pasado perdido. El 8 tiene muchos parecidos a Dragon Ball, no lo voy a negar. Hasta está Satán, o más conocido como Morri, y aquí no es un cobarde, por si lo preguntáis. Pero si jugáis el 8, por favor, jugarlo en Play 2. Os descargáis un emulador y ya. ¿Y por qué? Porque la versión de 3DS tiene censura. Hay partes donde la censura queda fatal, aparte de que hay atuendos que censuraron. Hay uno que me hace especial gracia. En Play 2 se llamaba Bikini Mágico, y sí, es un bikini. Pero en 3DS lo censuraron pareciendo un vestido y el nombre sigue tal cual, Bikini Mágico, por la cara. Además de escenas quitando en algunos casos seriedad e incongruencias. Vale, hay más añadidos, pero de verdad. Yo siempre os diría que la versión que más tiene es mejor, pero esta vez no merece la pena. Hacedme caso. ¿Por qué hay uno que no sé a quién cojones se le pudo ocurrir? ¿Pero quién coño dijo que eso era una gran idea y que había que ponerlo? Si es que cuando se me viene a la mente me dan ganas de... Vale, me calmo un poco porque si no me tiran el vídeo. Pero eso, jugarlo en el emulador de Play 2. En serio. Pero si tengo que recomendaros un juego de Dragon Quest, yo os diría que juguéis al 11. Tiene guiños a Dragon Ball, como el jefe final real de verdad. ¿Qué guiño? No voy a desvelároslo. Y hago hincapié en lo de jefe final de verdad. Y la historia
Os diré que cuando lo jugué iba mucho que no disfrutaba tanto jugando un videojuego. Ahí lo dejo. Por desgracia, la versión que está ahora, la S, tiene una calidad menor a la que estaba antes. Pero no os preocupéis, si lo jugáis en PC os he dejado en la descripción unos enlaces para unos mods que mejorarán las texturas. Si es que pienso en Toro y me preocupo por vosotros. No entiendo por qué no tengo más suscriptores. Los que veis los vídeos completos siempre tenéis recompensas extra como esta. Eso sí, son varios mods, pero muy sencillitos de instalar. También tendréis que crearos una cuenta en Nexus Mods, pero creedme que merece la pena. Y eso que yo soy muy reacia a crearme una cuenta. Algo que tienen en común los Dragon Quest que he jugado, excepto el build, porque la historia es una historia sencillita, no es algo espectacular. Es que Toros en algún momento de la historia da un giro de 180 grados que ni ves venir. Y es que la historia de Dragon Quest 11 estoy convencida de que os llegará al alma. Nunca he llorado jugando un videojuego, pero en este hubo dos ocasiones que me faltó poco. Una de enorme tristeza y otra de alegría inmensa. Si lo habéis jugado sabréis de qué momentos os hablo. A pesar de que la nostalgia suele jugar un papel muy importante en estos casos, el 8 la historia no llegará tanto como con este. Y eso que lo jugué con 9 años, uno de los regalos de comunión. Para la única cosa que sirve la comunión. Porque menuda puta mierda la catequesis y las misas que me comí. 4 putos años dando esa mierda para recibir los regalos. Yo me considero atea, no hay más. Hoy en día solo me confieso en los Dragon Quest. Para terminar, es una gran tragedia lo de Akira Toriyama. Era un hombre muy talentoso que además tenía muchos proyectos en mente. Y estaba muy emocionado con llevarlos a cabo. Me pregunto qué pasará con el Dragon Quest 11 de Flames of Fate, ahora que él ya no estará, y los futuros Dragon Quest. ¿Seguirán con la saga? Lo que hemos de tener claro es que Akira Toriyama ha sido y será siempre una leyenda, con un legado que permanecerá vivo en nuestros corazones.